suena. Llegó la hora, qué emoción. Yeah, yeah. Oh yeah. Palomitas que estallan, qué explosión. Cine con sabor, tu diversión. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast Cine con Sabor. El podcast en donde exploraremos el cine desde diferentes vistas, aristas y matices. Para este primer capítulo, ¿qué mejor forma de comenzar que con el tema Cine con Sabor a Colombia? ¿Por qué no? ¿Por qué no arrancar con un país que se ha visto envuelto en tantas circunstancias y que su cine lo ha tratado de explorar? Entraremos a ver un poco de la historia del cine colombiano, de esas joyitas que nos ha dejado la industria, de esos errores que también se han producido y de cómo culturalmente el cine ha hecho una evolución en un entorno como lo es Colombia. Y bueno, para comenzar me encantaría hacer la siguiente pregunta y es: ¿cuál es la primer película colombiana que ustedes vieron? ¿Cuál fue esa primera película colombiana que ustedes pudieron ver, ya sea en el cine, en la casa, no sé, que la transmitieron por alguno de los canales como Caracol o RCN, Señal Colombia? Piénselo, váyanlo pensando. Si estás viendo esto en YouTube, por ejemplo, puedes dejarlo en los comentarios. Si nos estás escuchando a través de Spotify, bueno, tenlo ahí, piénsalo y arranquemos, ¿no? Vamos a arrancar con un poco de historia del cine colombiano. Si bien el cine colombiano o el cine como tal comienza a llegar entre los años 20 aproximadamente, es hasta 1922 cuando realmente se hace la producción de la primer película colombiana. La primer película colombiana es María, una película basada en una obra literaria muy reconocida, escrita por Jorge Isaac. No sé si ustedes quizás recuerdan en bachillerato, si los pusieron, yo si no estoy mal, como en eso de en séptimo, me pusieron a leer La María de Jorge Isaac. Si no estoy mal, Jorge Isaac estaba en uno de los billetes, no sé si era el de 10,000 o el de 50,000 pesos, ahorita no me acuerdo muy bien, pero era eso. ¿Por qué? Porque justamente entre los años 20 y los años 30, las primeras películas que se llevaron a cabo dentro de la cinematografía o la industria colombiana fueron adaptaciones literarias y documentales. Fueron esas dos líneas que se tomaron. Bueno, avanzando un poco con la historia, entre lo que fue la primera película en 1922 a 1927, se producen 4 joyas del cine colombiano. Como bien les decía, la primera película fue María, ¿no? Esta adaptación de Jorge Isaac que se desarrolla en 1922. Luego tenemos una producción un poco cercana, que fue en 1925, que es Ciudad de Manizales. Una película desarrollada en 1925 que buscó retratar la vida cotidiana de esta hermosa ciudad colombiana, Manizales. A la vez o a la par sale Bajo el cielo antioqueño. Y ojo con esto, porque Bajo el cielo antioqueño, según pues relatan historiadores e investigadores del cine colombiano, se podría tomar como la primer película de ficción del cine colombiano. Entonces ya tenemos la primera película, que es La María, en 1922, ¿sí? Que es una adaptación literaria. Luego tenemos Ciudad de Manizales, que es como el primer documental colombiano. Y luego tenemos a la par, tenemos Bajo el cielo antioqueño, que sería la primera película de ficción en el cine colombiano. Y luego en el 1927, tenemos Garras de Oro, que es una producción que comienza a ser una crítica sobre todo lo que hizo Estados Unidos frente a todo el tema de Panamá. ¿Listo? Entonces, en esas primeras joyas que salen del cine colombiano, como les digo, hago un recuento entre 1922 al 27. Hay una cosa importantísima que se tiene que comenzar a tener en cuenta y a resaltar para poder ir avanzando en lo que es la evolución del cine colombiano, y es la complejidad y también el impacto que tiene todo lo que tiene
que ver con el conflicto armado y el conflicto social en Colombia. Entre los años 70 y 80 ya se comienza a reflejar justamente todo el tema de la violencia, el narcotráfico y los problemas internos del país frente al cine. ¿Y cómo lo hacen? Con una de las joyas del cine colombiano, si debo decirlo, que aquellos que estudien o vayan a estudiar o hayan estudiado cine, muy seguramente van a escuchar o escucharon Cóndores no entierran todos los días, una producción de 1984 de la mano de Francisco Nordén. ¿Y de qué va esta película? Básicamente está basada en el desarrollo de la violencia política entre liberales y conservadores. Cuenta la historia de un líder político conservador que va adquiriendo poder y se va haciendo de un grupo para acabar con sus rivales. Y cuando digo acabar es asesinar a sus rivales liberales. Pero ¿qué pasa? Dentro de esta búsqueda de poder y dentro de esta búsqueda de venganza también, por decirlo de alguna forma, ahí comienzan a haber problemas psicológicos en donde este personaje principal se comienza a sentir perseguido, empieza a sufrir como delirios de persecución, entre otras cosas. Digamos que no les hago más spoiler y trataré a lo largo de los diferentes capítulos de Cine con Sabor no hacer tantos spoilers, sino más bien dejar esa pullita, esas ganas de querer ver las películas y querer saber un poco más de cine. Bueno, aquí vamos a entrar hacia otra temática. Ya pasamos por los años 20 cuando arrancábamos 30, pasamos por los 70s y 80s viendo los reflejados del conflicto armado y cómo el cine lo trató de ilustrar. Pero ahora vamos a llegar a los años 2000. Y en los años 2000 pasan cosas muy interesantes, sobre todo que al ser el cine un arte en un país que está, digámoslo, que se está esforzando en desarrollarse, porque Colombia vaya que tiene gran potencial por diferentes cosas, biodiversidad, cultura, música, entre otras cosas, pues desde la política y desde las diferentes industrias se busca la manera de impulsar el desarrollo y la creación de cine colombiano. ¿Y cómo lo hacen? Más o menos por el 2003 se saca de la manga, iba a decir, se sacan de la manga una cosa que se llama la ley de cine. ¿Y qué es la ley de cine? Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla y cómoda. Básicamente es decirle a las industrias y empresas colombianas, oigan, si ustedes hacen un impulso, un aporte a la producción de una película colombiana, ustedes van a poder tener como un reconocimiento en tema de impuestos. Eso ha variado con los años, ¿sí? Ahorita en 2024, 2025 se está reformando esa ley de cine. Sin embargo, yo tengo que dar mi apreciación personal. ¿Qué sucede? Yo no he tenido muy cercana las historias de empresas que hayan hecho esto y les haya generado en serio un reintegro de dinero amplio. Para resumirles más o menos cómo es la cuestión, se supone que si una empresa, digamos la empresa A o la empresa B, hace un aporte de X cantidad de dinero, ese dinero al ser invertido o al ser donado a una película, a una producción colombiana, se puede hacer un reintegro, un reingreso de este dinero más un porcentaje adicional en los impuestos que tiene que declarar esta empresa. No estoy muy seguro de los porcentajes. Había leído en algún momento, como en el 2008, 2010, si no estoy mal, 2012 quizás, que era del 125 al 145%. Hace pocos años pude leer que era un retorno del 165%. Me explico. Si una empresa invertía, donaba o colocaba de su bolsillo a una producción colombiana 10 millones de pesos, ellos podrían declarar esta donación o este dinero a una producción colombiana. Ojo, soy reiterativo cuando digo una producción colombiana porque la película, y aquí hago un paréntesis, tenía que pasar por todos los procesos de ser reconocida como un producto de cine colombiano.
Eso tendría que pasar por un proceso, una serie de papeles, el crew, el equipo tenía que ser en gran porcentaje colombiano, ya sea, creo, si no estoy mal, las cabezas principales deberían ser colombianos, colombianas, director de fotografía, el sonidista, el de arte, productores, etc. Pero bueno, como les digo, eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Entonces, tocaría ver en el año donde estén viendo este video cómo están las cosas. Ahora bien, retomando lo que les decía de los porcentajes, yo no he conocido, lo que he conocido lastimosamente son casos de empresas que sí que han hecho o han tratado de hacer esta inversión, esta colaboración y se les han presentado diferentes conflictos, problemas. Ahora, ¿qué es lo mejor? Antes de hacer eso tocaría empaparse bien del tema, me imagino que llevarlo por una parte legal. Importantísimo, por ejemplo, yo sé que Proimágenes va a estar muy de acuerdo con que hayan esos acercamientos para colaborar frente al reconocimiento de una obra nacional y todo el proceso ya burocrático de alguna forma para poder generar ese reintegro, ese reingreso de ese dinero donado o regalado de alguna forma a estas producciones colombianas. Ahora bien, ya dejando el tema de la ley de cine un poco de lado, vamos a hablar de las joyas, de las mejores películas que no yo considero, sino que la audiencia, el país, digamos hasta incluso el mundo, ha considerado como las mejores películas colombianas. Y vamos a arrancar con lo que personalmente considero que sí, en definitiva, es una de las mejores películas colombianas. No sé si la mejor, pero en definitiva, una de las mejores. Y es La Estrategia del Caracol, dirigida por Sergio Cabrera. ¿Y de qué va esta película? Ojo, les dije, ¿no? Yo no quiero hacer spoilers, solamente quiero dejar la pullita para que corran a ver la película. Y esto habla de, siento yo que es de la cotidianidad y del diario que tienen que incluso vivir muchas personas cuando las cosas se ponen difíciles. Y básicamente es la historia de una comunidad que vive, si no recuerdo mal, en una casa o haz de cuenta tú en una propiedad de diferentes habitaciones, ¿sí? Como una pensión, llamémoslo. Y resulta que el dueño de la pensión quiere desalojar a todo el mundo, lo quiere sacar. Entonces es la clásica pelea del rico contra el pobre. Y bueno, yo voy a tratar de contar esto desde mi postura y es claramente desde los pobres. Básicamente lo que hace la comunidad o lo que hacen estas personas que se reúnen en esta pensión es generar y crear una estrategia para que no los puedan sacar. Entonces, justamente eso va la película de cómo el pobre, pero en comunidad, los pobres, se unen y generan una serie de estrategias, como se llama la película, para no dejarse correr del lugar que ha sido su hogar durante mucho tiempo. Luego tenemos, antes de que se me olvide, esta película es de 1993. Luego de esta viene una película que vuelve a rescatar justamente lo que hablábamos del conflicto y demás, que es Perro come perro. Perro come perro nos cuenta la historia cruda y dura de lo que es básicamente las bandas organizadas, el sicariato, el cobro de favores o de vueltas, si no estoy mal, en la ciudad de Cali. Entonces nos va mostrando y nos trata de retratar justamente cómo se mueve todo este mundo, todo este universo de las pandillas, de los cobros a mano armada, etc. Entonces trata de retratar a través de una ficción algo que tanto tú como yo sabemos que existe en nuestro país, que lastimosamente existe en nuestro país. Luego hay una obra maravillosa y por eso teníamos que hacer como mostrar ese recuento de lo que se ha apropiado el cine colombiano para mostrar a Colombia, y es Los colores de la montaña. Los colores de la montaña, vaya que es una película preciosista, cruda, pero preciosista. Y ustedes van a decir, bueno, ¿cómo puede ser las dos cosas? Pues preciosista porque es el mundo visto desde los ojos de unos niños, pero son unos niños
que están viviendo el conflicto armado en Colombia, ¿sí? Nos sumerge básicamente a una crudeza que vaya que un adulto entiende, comprende de alguna u otra forma, pero cómo lo perciben los niños, cómo ellos ven esta guerra interna que nos ha destruido, que básicamente siento personalmente que no nos ha enseñado más allá, sino que el ser humano siempre va contra el ser humano. Pero bueno, para cerrar, vamos a terminar estas joyitas con una película que muy seguramente aquellos que les guste el cine van a decir, oiga, falta esta. Y es El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra. Ahora, es un cine contemplativo, poético, desarrollado en escala de grises o blanco y negro, que fue nominada a los Oscar. Y yo creo que ya por esa razón es suficiente que esté dentro de la lista de las joyas del cine colombiano. Ojo, no solo por la nominación, sino por todo lo que significa que el cine colombiano llegue a una de las, digámoslo, a uno de los festivales o a alguno de las ventanas de difusión más grandes como lo pueden ser los Oscar. Más allá de que puede haber mucha corrupción, eso lo hablaremos muy seguramente en otro capítulo de este podcast Cine con Sabor, pero bueno, la idea igual es no dejarnos guiar por otros temas, sino seguir en lo que estamos. Y yo creo que, bueno, deben verse estas 4 películas al menos para poder entender un poco más el contexto de este cine colombiano. Ya dejando de lado estas joyitas, estos postrecitos del cine colombiano, vamos a entrar a comentar las peores películas del cine colombiano, porque oiga, no todo es lujo, no todo es belleza, no todo es riqueza, ¿sí? El cine colombiano también ha tenido unas fallas enormes que vaya que si uno se pusiera a pensarlo, encontraría la forma de rescatar una que otra cosa, pero eso lo voy a dejar ahí para que se lo piensen, lo mastiquen, mientras que les voy comentando. Una de las peores películas, o de las peores, incluso hablaríamos de sagas o secuelas o etcétera, son las películas de El Paseo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque básicamente es la misma pinche historia con diferentes personajes y en diferentes lugares. Arrancamos con el viaje, claro, todos tenemos el colombiano y el bogotano incluso sabrá mucho de esos viajes o esos paseos de olla o del viajecito a Melgar, del viajecito a piscina o el viajecito a río. Sí, eso ya lo conocemos. Y la primera, bueno, lo hace muy bien, pero siempre es repetir la misma historia. Y el viaje es a tal lado. Claro, yo sé, yo entiendo, sí, pues me van a decir ustedes, Nicolás, la película se llama El Paseo, por eso tienen que irse de paseo. Sí, yo entiendo, pero ¿por qué recurrir siempre a los mismos plot twists? ¿Por qué siempre a los mismos chistes? ¿Por qué siempre a los mismos estereotipos de personajes? Básicamente nos están diciendo que en Colombia solamente existe la familia conformada por casi que los mismos integrantes, los esposos, los hijos, la suegra fastidiosa, el vecino chismoso, los problemas con el carro. Y sí, eso es un clásico, un cliché colombiano. Pero no hay que abusar tampoco de los clichés. Los clichés funcionan, claro, por eso son clichés, pero no hay que abusar. Ahora sí, hago un paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la producción detrás del Paseo, y esto sí quiero que lo entiendan, es una cosa que uno sí puede rescatar, porque han desarrollado toda una estrategia de difusión para que las familias ya armen plan, oiga, ya sabemos, todos los años, el 25 de diciembre, van a estrenar una película que nos va a relajar, que nos va a hacer reír, que nos va a hacer olvidar de todos los problemas que ya habíamos estado hablando, que ha explotado el cine colombiano, del conflicto armado, de las pandillas, de los robos, etc. Y vamos a podernos relajar. Y esto como película, o sea, desde la parte de una dirección, visto desde el séptimo arte, perdónenme, ni con el dolor en el pecho lo digo, es una basura, pero desde la parte de un productor de cine, desde la parte de la industria colombiana, teniendo en cuenta que un porcentaje de todas las entradas que venden estas películas van al FDC,
que para aquellos que no conocen, el FDC es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, un fondo destinado para entregar unos estímulos para el cine independiente colombiano, pues vaya que sí son, o sea, básicamente, y no les hago el cuento más largo, este tipo de películas son un mal necesario y párelo ahí. Luego tenemos una selección de películas malísimas, pero malísimas en mayúscula, que son tan malas que son buenas. Sí, yo entiendo, me contradigo, pero es todas estas películas que recurren a un elenco de comediantes colombianos. Y ustedes pueden encontrar la que sea. Cualquier película que yo digo, actúan chistoso, básicamente son comedia, nos hacen reír, cumplen con su propósito frente al género cinematográfico, pero son malas. Sí, son malas. Y hay una que resalta que, oiga, me disculparán y espero que ninguno del elenco vea este podcast porque si no, vaya que la voy a pasar mal, porque igual son muy buenos actores en lo que hacen, pero pues estamos hablando de cine, ¿no? Y es Todas para Uno. Y básicamente es la historia de un man que se cree, dirían coloquialmente, el tumbalocas, mejor dicho, el mero mero, el que a todas las conquista, y el man tiene que cambiar de faceta, básicamente tener múltiple personalidad para conquistar a diferentes mujeres, sabiendo que la persona o la mujer que tiene al lado es realmente la indicada. Ya, ahí. Yo sé que no es spoiler, pero ¿para qué los voy a poner a ver esta película si ya se las conté? Y por último, tenemos Mamá, tómate la sopa, que vuelve otra vez al ridículo de lo mismo, que yo sé que van a existir muchas personas que ustedes van a decir, oiga, pero es que yo conozco a alguien que es así. Y básicamente es la historia de un tipo, un cuarentón, que nunca ha hecho nada con su vida, que tras del hecho es calvo. No es que ser calvo sea malo, sino que pues hace parte de la premisa de la historia, yo no tengo la culpa, que vive con su mamá. Y llega una mujer guapa, divina, esta femme fatal que el cine ha aprovechado tanto, al barrio y monta una peluquería y entonces él empieza como a coquetear y entonces empieza a tener problemas con la mamá y pues esa es toda la película. ¿Listo? Entonces este básicamente es el resumen de las peores películas del cine colombiano. Bueno, retomando un poco el tema, ya hablamos de la historia, de las mejores películas, de las peores películas. Ahora vamos a hablar un poco, nos vamos a entrar un poco a un tema más serio y es ¿qué ha hecho el cine por el reconocimiento colombiano a nivel cultural y global? En definitiva, el cine ha permitido mostrar un poco realmente cómo es Colombia, mostrar la belleza que es Colombia con sus paisajes, con su riqueza, con su diversidad, desde la fauna, desde la flora, desde la belleza de las colombianas y los colombianos, del talento que tiene Colombia en diferentes aspectos, pero también se dan garra afuera. O sea, vamos a hablarlo en serio. Ya ahorita vamos a entrar en una temática que yo quiero que se vayan acostumbrando conmigo a que vamos a tener como secciones en este podcast. Y hay una sección que se llama ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Básicamente es una burbujita en donde vamos a hablar de qué necesidad tiene el cine o los directores o los actores y actrices de hacer ciertas cosas en el cine. ¿Qué necesidad? Y ya que estamos hablando del cine colombiano, comencemos con ¿qué necesidad tienen las películas de cine colombiano de siempre hacer un baile? Siempre tienen que terminar bailando vallenato o champeta. Si no, vean las películas, las malas películas de las que hemos hablado, incluso algunas de las series, muy seguramente, siempre tiene que haber, oiga, no todo en Colombia termina en fiesta. Eso sí quiero dejárselos claros, ¿no? Porque somos el país más feliz, es verdad, somos uno de los países más felices del mundo, pero tampoco es que todo lo terminemos en payasada, porque eso es lo que muchas películas han tratado de retratar. Entonces, ¿qué necesidad que el protagonista y su coprotagonista siempre resulten bailando champeta? No hay necesidad. Número 2. En esta subsección, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad tienen las películas colombianas de que siempre haya o exista
un narcotraficante filósofo. Sí, ese man malo que siempre se tira sus líneas así súper pensativas, mejor dicho, Sócrates, Platón y digamos Neruda son unos pobres idiotas al lado del narcotraficante, porque siempre se tiran esas frasecitas que uno dice, mejor dicho, descubrió el sentido de la vida. No todos los criminales tienen una mentalidad así, los más eruditos, porque si fueran tan eruditos o tan inteligentes, pues no estarían, o bueno, sí, no sé. ¿Qué necesidad de que en muchas películas, incluso series colombianas, exista un flashback trágico, ¿no? Es de donde el personaje, y esto pasa en una película, si no estoy mal, en Satanás, que todos los personajes tienen que tener su flashback y su regresión para darle sentido a lo que estaban haciendo. O sea, es muy reiterativo. Entonces, ¿qué necesidad de ser reiterativos con algo que ya sabemos, con algo que ya nos mostraron? Porque hay una ley, vean, en el cine, que básicamente debería ser la primera ley, y es menos es más. Entre usted menos piense que el televidente, el público, es estúpido, porque eso es a final de cuentas lo que nos están diciendo, que no entendimos las referencias, pues más lo va a atrapar, porque lo va a convencer de que es parte de toda la trama y la historia. Pero cuando le sueltan las cosas así tan fáciles, pues fácil, se vuelve aburrido. ¿Sí? Como una relación. No, mentiras. Ojo con este. ¿Qué necesidad? ¿Qué pinche necesidad tiene el uso excesivo de groserías? ¿Sí? Los colombianos nos caracterizamos por ser cálidos, por ser buena gente. No importa donde usted vaya, el colombiano le brinda la mano. ¿Sí? Tampoco es que a todo rato nos tratemos a los hijueputazos. A veces con los amigos, ¿qué marica? ¿Qué más, parce? Sí, es verdad. Pero ¿por qué a todo rato es a retratarnos como los más boquisucios, como los más gamines, como los más groseros? No hace falta. ¿Y por qué? Porque de la misma forma están haciendo que nos vean afuera de la misma manera. Y si no, les dejo un ejemplo, una joyita de algo que muy seguramente ustedes conocen, si no es por sus propios gustos, por los gustos de alguna tía, alguna abuelita, la mamá, la vecina, y es La Rosa de Guadalupe. Yo sé que ya la pensaron, yo sé que ya la tienen ahí, y es de me chimba conocerte. No seamos pendejos. Me chimba conocerte. De tantas groserías que el mismo cine y la televisión han tratado de mostrar que nosotros que somos auténticos, que no sé qué, pues nos están haciendo quedar bueno, ahora sí, nos están haciendo quedar en ridículo, pero ellos también debieron haber hecho una buena investigación, ¿no? O sea, quien tenga 3 neuronas de pensamiento, pues llama a un colombiano al menos y le dice, venga, mi hermano, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo podría decir? Qué chimba conocerte. Ahí, ¿sí? Cambian el me por el qué y ya se solucionó el bendito guión. Pero dejémoslo hasta ahí. Y en este que viene de qué necesidad, las mujeres me van a apoyar. O eso espero. Y es esa mujer vista como un objeto. Todas las pinches películas tienen ese problema. Todas las mujeres, lastimosamente, en todas las películas, básicamente son un objeto de seducción, de atracción, el objetivo a cumplir, a conquistar, es que la tengo que conseguir. No, o sea, yo quiero encontrar, y si ustedes conocen una película colombiana en donde realmente es una película de mujeres, en una película desarrollada donde no pasa esto, por Dios, tenemos que ayudar a difundirla, tenemos que hablar de ella. Incluso los invito a que me escriban, a que me compartan esas películas, porque sí que es importante desde el mismo arte poder darle el lugar a las mujeres que se merecen. Y las películas colombianas lastimosamente no lo están logrando en el momento. Ahora, me puedo estar equivocando, ¿sí? Yo no tengo la verdad absoluta, eso sí tengo que dejarlo claro. Pero existe un porcentaje alto
en donde eso pasa. Y no solamente pasa en las películas, no solo pasa en las series, sino también pasa en la vida real, ¿sí? Como en TNT. Aquí vamos con otro de qué necesidad, o sea, qué pinche necesidad está en los extremos. Porque siempre tiene que ser el rico que es malo, o sea, que es un canalla, que es una basura, que es una Varsovia, y el bueno que es, el pobre que es bueno, que es a toda madre, que mejor dicho no rompe un plato. Eso no existe, ¿sí? Claro, hay personas buenas y malas, pero no lo determina que sean pobres o ricos. Nuevo rico y nuevo pobre es un ejemplo interesante. Es a razón personal, debo decirlo, es una novela colombiana o serie, si la quieren llamar, que retrata un poco esto de una mejor forma. Y es como, al cambiar de lugar, estas personas sí que pueden ver lo malo del otro lado y recordar lo bueno de donde estaban. Y yo ahorita ya no me acuerdo muy bien cómo termina, pero sí me parece un acierto. O sea, debo reconocer que al menos esta novela serie colombiana es un gran acierto al no mostrar este rico que es totalmente malo, ni este pobre que es totalmente bueno, porque además el pobre, con un actor de primera, todo el elenco realmente es muy bueno, pero es muy chistosito, ¿no? Y es lo que hacemos los pobres, ¿no? Y ojo, cuando digo pobre no es nada malo ni nada despectivo, simplemente es la ubicación social que nos tocó y vamos a solucionar con eso. Pero es muy interesante porque nosotros, si solamente hay 2.000 de pan, felices. Si hay cafecito, chocolate, felices. Si hay chagua, a mí me gusta la chagua, no sé ustedes, qué delicia. O el caldito de costilla, ¿no? Entonces es muy interesante ver también cómo la evolución desde el cine también nos permite ver estas cositas bonitas e interesantes, sin llegar a los extremos. Y para cerrar esa sección de ¿qué necesidad?, nos vamos justamente con el uso forzado de frases colombianas. Y esto yo realmente no soy testigo. En el cine sí, pero ahorita hay una serie que ha tenido mucha controversia, que es la de Medusa. Por diferentes cosas, porque algunos dicen que están retratando alguna familia, que pues ahí dejaré porque no me voy a meter en problemas. Yo soy nadie, soy un don nadie, pero igual, aún siendo un don nadie, no hay que buscar problemas, ¿sí? Otros, justamente esto que voy a decir, y es que esto se desarrolla en una ciudad costera de Colombia. Se va a tratar de no ser tan específico. Y los actores, si no estoy mal, algunos de los actores pues no son de esta región. Son muy buenos actores, muy buenas actrices, pero al parecer están fallando en la dirección de actores, porque están utilizando el ajá marica, el concha tu madre, hay expresiones muy costeñas, muy de la costa, muy de esa región, que no necesariamente se tiene que decir así, o que no todo el tiempo, y era lo que reiterábamos un poquito en la sección de las groserías. ¿Qué necesidad tenemos de, en un diálogo donde tenemos 10 frases, meter 20 groserías o 10 groserías para dar a entender que estamos hablando de una región? No, o sea, el contexto, no, menos es más. Vean, es todo lo que habíamos hablado. Y pues bueno, con esto cerramos esta nueva sección traída a ustedes aquí en Cine con Sabor de ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Vamos a opinar cosas extrañas que nos hacen pensar en las películas. Es para dudar. Y bueno, mis queridos y queridas amantes del cine, este básicamente fue un recorrido sabrosón de lo que es el cine colombiano. Les agradezco el estar aquí, el escucharme, el tomarse un tiempo, el que me permitan acompañarlos en sus casas de camino al trabajo para conocer un poquito más de cine. Este primer capítulo fue sobre cine colombiano. Vamos a ver qué nos deparan los otros capítulos y nos vamos a ir con un chistecito de cierre, ¿no? Y es que si el cine colombiano fuera un plato típico, fácil y sencillamente sería un sancocho. ¿Por qué? Porque a veces nos puede quedar amarguito, a veces nos puede quedar insípido, pero cuando lo preparamos bien, queda delicioso.
Esto no es más aquí en Cine con Sabor. Espero les haya gustado y nos veremos en otro capítulo de su podcast para aprender un poquito de cine de la mano de Nicolás León. Se me cuidan. Chao.